A ver, sí. Hola, buenas noches. Bienvenidos ya a una nueva entrega, ya es la octava ya de este año que estamos dedicando a una causa cada mes. Y hoy, 27 de agosto, pues vamos a hablar de algo que seguro que todos necesitamos en la vida, que es la alegría, el humor y la simpatía. Son cositas que nos hacen más ligeros, más humanos y que, como siempre, siempre tienen huella en la escritura. Para esta charla, como siempre, tenemos el gusto de contar con Rafael, que nos va a decir qué tendencias o dónde ver estos signos de la alegría, el optimismo y la simpatía en la escritura. Antes de darle paso, pues nada, simplemente comentaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, sobre todo en YouTube, en este canal, para estar al día de todos los próximos vídeos, de todas las novedades que vamos haciendo, de los cursos que tenemos preparados, y así poder, si tenéis interés en algún curso, nos los podéis contactar y enseguida os damos información. Así que, sin más, vamos a empezar. Voy a dar paso a Rafa para que hables, Rafa, sobre la alegría, la simpatía y dónde verlo en la escritura. Pues muchas gracias, Antonio, por tus palabras y por tu trabajo de siempre. Fantástico trabajo de siempre. Vamos con la conferencia que nos compete para esta campaña que realiza la AIS de 12 meses, 12 causas, entregándoos conferencias gratuitas que esperamos que sean de vuestro agrado. En este mes de las vacaciones por excelencia, al menos en la zona europea, vamos a tratar el tema que las vacaciones nos anima a tratar, que es la alegría, el humor y la simpatía. Supongo que os habréis preguntado en no pocas ocasiones si eh, estos rasgos caracteriales de la conducta humana tienen proyección gráfica. Pues sí, tienen proyección gráfica y os la voy a enseñar en esta tarde de miércoles 27 de agosto. Y empiezo ya sabéis que siempre me gusta empezar basándolo en la neurociencia y todo lo que tiene que ver con las investigaciones que los neurocientíficos están hablando o están escribiendo, investigando sobre el tema. Para el tema de la alegría, del humor, de la simpatía, tiene que ver o tenemos que enfocarlo mucho en el término actitud. ¿Por qué? Porque en buena medida esto sobrepasa los rasgos caracteriales de alegría, humor, simpatía y demás y genera una componente de la conducta y de la personalidad que es la actitud con la cual los sujetos viven. Y claro, esta actitud que sumaría un buen humor, porque humor tenemos todos de mil formas distintas, pero la alegría no, ya es un rasgo caracterial mucho más concreto. La felicidad, la alegría, tienen otro componente y ese componente es un plus que se suma o que genera una actitud. Y claro, repito, podemos tener el humor que queramos, pero si somos simpáticos, si tenemos una disposición a estar alegres, ya genera en nosotros una actitud, un buen humor, que también sumaríamos a estos otros dos rasgos, sumaría una actitud del componente conductual del sujeto que marca una diferencia enorme en la vida de los sujetos, en la vida de los individuos. Y claro, esta diferencia enorme es lo que la neurociencia ha explicado y es muy interesante. Ahí os pongo el famosísimo estudio e investigación que realiza la Clínica Mayo
en el año 2002 sobre sobre un grupo de personas bastante amplio y sobre todo, y lo más interesante, el seguimiento a esas 447 personas de más de 30 años. Por eso esta investigación marcó un hito, igual que la de la Universidad de Yale, la de la Universidad de Duke, otra que también realizó la Universidad de Mayo un poquito posterior a esta, donde refuerza nuevamente el mismo mensaje. Veis que la de la Universidad de Yale supera a las 447 personas y llega a las 660, y la de la Universidad de Duke pasa de las 660 de Yale a las 866. Lo llamativo, además de que están haciendo un buen ejercicio de investigación, es que corroboran todas esta misma actitud positiva, optimista, vital, proactiva, donde evidentemente la alegría, la simpatía, el buen humor es un componente de base importantísimo. Todas estas investigaciones nos dejan claro una cosa, que las personas optimistas, más alegres, más simpáticas, de muy buen humor, están más sanas física y mentalmente. Es decir, tener una actitud proactiva, tener una actitud de disfrute de la vida, de me atrevo, de puedo, de voy a mejorar, quiero mejorar, que está muy vinculada con la alegría, con la simpatía, con el buen humor, nos está marcando una clara diferencia entre una vida con enfermedades o una vida donde la enfermedad incluso se reduce sobre ámbitos genéticos marcados. Porque lo que explica la Universidad de Duke es que incluso en aquellas personas que tienen un componente genético alto, no activan el gen de la enfermedad por esta actitud proactiva, simpática, alegre, de buen humor, optimista, vital, que marca sus vidas. Por lo tanto, fijaros la enorme diferencia en tener una actitud, componentes caracteriales, conducta, personalidad del sujeto, o tener otra. Luego veremos en la psicología de la escritura, o inmediatamente veremos en la psicología de la escritura, cómo identificar si yo tengo esta actitud vital de alegría, simpatía, proactividad, optimismo y demás, o si lo reduzco a cuando estoy de vacaciones, como ahora en agosto, o a momentos muy especiales o específicos de mi vida. Y como siempre, vamos a dejar claro que la presencia de los signos, cuando los veamos, no indican ya de por sí la actitud, porque los signos no vienen solos. Los signos pueden venir con otros signos gráficos que mengüen significativamente esta expresión natural, esta pulsión natural del sujeto a la hora de escribir. Es decir, yo puedo tener los signos gráficos que indican ese optimismo vital, esa disposición a ser alegre, generoso, simpático y demás, y sin embargo también tener otros signos gráficos que mengüen significativamente eso. ¿Qué ocurrirá? Que el sujeto en momentos podrá desarrollar este componente caracterial, esta actitud, y en otros momentos se verá menguado significativamente. Y ahora alguien estará preguntando, ¿pero esto no le pasa a casi todo el mundo? Pues no. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente que tiene estos signos gráficos de todo esto que os estoy comentando en positivo de una forma marcada y que llevan su vida de una forma con mucha más calidad, como apuntan estas tres investigaciones, y hay gente, seguramente el grupo mayoritario, donde están mezclados en no poca medida ambos circunstancias o ambas componentes caracteriales, y hay gente, un grupo también importante,
donde el optimismo se convierte en pesimismo, sometimiento, la vitalidad y la alegría se convierten en pasividad, en automatismos de dejar al otro las riendas de la vida, de no querer superarse, porque la proactividad aquí tiene mucho e importantes cosas que decir. Entonces tenemos, como en casi todo lo que ocurre con la psicología de la escritura, proyectada a la psicología de la conducta y a la psicología del pensamiento y los rasgos y todos los rasgos caracteriales que componen, tenemos tres grandes grupos marcados. Aquel grupo que es capaz de vivir en esta actitud, aquellos que viven en un terreno intermedio y otros que viven descaradamente en lo opuesto. Bien. La lectura de los 369 signos gráficos nos va a permitir claramente identificar cuál es la actitud de estas tres componentes, la dominante en el sujeto. Dime, Antonio. Entiendo, Rafa, que todos estos signos se ven claramente en la escritura, diferenciar una persona que es alegre de la que es simpática o incluso de la que tiene humor, porque yo entiendo que habrá un rasgo específico para cada una, ¿no? Entiendo. Y también me pregunto si a través de la escritura se puede cambiar el no ser tan alegre haciendo algún tipo de escritura para volverte más alegre o ser más simpático. No sé si me explico. Sí, te explica. En la primera parte de la pregunta, no. El no viene a cuento de que entre la alegría, la simpatía, el buen humor, los rasgos dominantes son cuatro o cinco, ¿vale? La persona que es de naturaleza alegre tiene de naturaleza buen humor y es de naturaleza simpática. Punto. Lo que ocurre es que, como todas las combinaciones, puedes tener muy marcado, por ejemplo, el espacio interletra ancho. Vamos a ver los signos ya. El espacio interletra ancho, que es absolutamente avasallador, y sin embargo, tener una escritura poco curva o una escritura no tan fluida. O puedes tener simple y llanamente un interletra ancho y una escritura horizontal en vez de ascendente. O puedes tener todos los otros signos y tener ausencia de la escritura oscilante. Es decir, eh, la disminución de este combo perfecto de la alegría, el buen humor, tendría que haber escrito en vez del humor, porque el humor es absolutamente rico en características variables. El buen humor y la simpatía, el combo de eso es fluida, curva, interletra ancha, ascendente y oscilante. Luego hay otra serie de signos que veremos al final, más algunos otros que os iré hablando, que dan predisposición o que aumentan, como apunta el capo Antonello, que siempre le gusta mucho, con estos signos aumentas este rasgo caracterial y conductual y que está bastante bien para ser más pedagógicos, pero no se puede diferenciar o no se puede acotar específicamente la alegría y separarla de la simpatía. No, no sería cierto. Una persona de naturaleza alegre es una persona de naturaleza simpática. No pueden ir por separado. Y a la segunda pregunta, la posibilidad de hacer grafoterapia en cuanto a todo, cualquier rasgo caracterial del sujeto es susceptible de hacer lo que desde la escuela marquesiana llamamos grafopsicoterapia y evidentemente tomando conciencia de la necesidad de cambio, trabajando los ejercicios de la grafopsicoterapia específica y demás. Y a mí me gustaría siempre que hablamos de la grafopsicoterapia, poner en valor el trabajo de un buen terapeuta, psicólogo, psiquiatra, si fuera necesario,
que acompañe a la grafopsicoterapia. Me parece que la grafopsicoterapia tiene base suficiente para tomarla no solamente en serio, sino para tomarla como una herramienta eh, que puede ayudar importantemente a mejorar rasgos caracteriales del sujeto, pero siempre me gustaría mucho más, o siempre me gusta mucho más, avalar ese trabajo con el trabajo terapéutico de buenos psicólogos y buenos psiquiatras. Coméntame, Antonio. Para ya avanzar con lo que estamos viendo, tengo una duda. Esto, la primera que ves aquí que has puesto es fluida y mi pregunta, ¿está relacionado el humor con la inteligencia? Absolutamente, absolutamente. Pero esto no es una piedra angular. Eh, Decía el Papa Francisco, el Papa que se nos ha ido, decía el Papa Francisco que hacía él una oración y en la oración era para pedir buen humor que viene de un santo católico moro, ahí no me acuerdo ahora el nombre, un santo católico inglés, no me acuerdo el nombre, moro, el apellido sí, que tiene una oración para la alegría y que empieza siendo muy graciosa. Dame, Señor, ganas por alimentarme, pero también dame la comida para alimentarme, ¿no? Es Tomás decir, Moro. sí, Tomás Moro, gracias. Tomás Moro. La oración de Tomás Moro, donde enfoca mucho a la alegría y al humor. Y sí, está súper vinculado la inteligencia con el humor. Por eso, la primera signo, por eso viene tu pregunta muy a cuento, el primer signo de la alegría, el humor y la simpatía es la fluidez. Y el primer signo que nos habla de un estado taciturno, poco alegre, personas poco simpáticas y de un humor pesante, dicen los italianos, de un humor que cuesta desarrollarse, es justo la opuesta de la fluida, la estática. Pero esto es una verdad a medias. Hay gente con una fluidez importante y sin embargo un interletra estrechísimo, opuesto al interletra ancho de la alegría y el buen humor y la simpatía, y con una escritura súper angulosa. Por lo tanto, ¿va a poder esa persona desarrollar su sentido del humor? No, lo que desarrollará es su sentido del buen humor y de la simpatía y de la alegría. No, lo que va a desarrollar va a ser seguramente el sarcasmo, que es un humor ácido, un humor donde hago daño al otro. Es decir, tengo una inteligencia, pero con otros signos como una escritura angulosa o peor aún, yerta, que son los amos del mal genio, o un interletra estrecho, que es muy pobre en cuanto al humor y a la alegría, esa fluidez no le va a servir de nada. Como todo lo que realizamos, la combinación de signos o el combo de signos en este caso nos daría esa persona alegre, de buen humor y simpática, y la presencia de algunos de los signos de la alegría nos diría bueno, va a desarrollar algún argumento en este terreno, pero evidentemente no va a desarrollar en plenitud la alegría, el buen humor, la simpatía, el optimismo, la vitalidad, la generosidad que implican estos signos. El primero, como apunta bien Antonio, es la fluidez, que es el signo por excelencia de las inteligencias. Y digo de las inteligencias centrándome más en la inteligencia cognitiva. Es verdad que la inteligencia cognitiva eh, empuja al desarrollo de las otras 11 inteligencias, pero la inteligencia cognitiva marcada como punto central cognitiva se da a través de estos signos que tenéis ahí en pantalla. Las tres larguezas famosas de la grafología italiana, el lo variablemente anguloso, un interletra justo ancho, fijaros,
signo llama signo, ya nos está pidiendo el interletra ancho y el espacio interpalabra ancho, que es un signo que, recordad en nuestras clases, potencia siempre lo positivo que tenga el sujeto y mengua siempre lo negativo que tenga el sujeto. Por lo tanto, ese primer enfoque de la fluidez, para que haya una escritura muy bien fluida, tienes que tener el óvalo variablemente anguloso, un espacio interletra de justo ancho, mejor para la simpatía y la alegría y el buen humor el interletra ancho que el interletra justo, también, y un espacio interpalabra ancho. Aquí tenéis la escritura de un catedrático de Harvard donde se ve perfectamente todas estas características a un nivel maravilloso. Tal vez le falle eh, un puntito, pero poquísimo, un óvalo variablemente anguloso. No sería un óvalo variablemente anguloso perfecto, pero el interletra es absolutamente maravilloso y el espacio interpalabra de acuerdo a esta fluidez. Además de eso, pedimos que la escritura sea ligada. Cuanto más liga la escritura, más se desarrolla la inteligencia, porque la ligada es el signo por excelencia de cómo ha evolucionado la inteligencia desde los primates a los hombres y cómo se ha ido desarrollando la cultura y la inteligencia humana a través de la asociación. Por eso es tan importante que los maestros enseñen la escritura cursiva, la escritura ligada, la escritura que potencia la dinámica de aprendizaje del cerebro a través de asociaciones y, por supuesto, la escritura elástica, esa que mezcla el ángulo y la curva, como también tan perfectamente lo hace este catedrático de Harvard, donde mezcla el ángulo y la curva en los enlaces. Además tenemos los brincos, la divergente, la contorsionada, aunque cuidado, la contorsionada en este caso tiene que ir siempre en la media perfecta, es decir, un 20%, porque las contorsionadas altas ya generan poca alegría y generan poco sentido de la simpatía. Un contorsionado potente no va a ser alguien puede ser amable, simpático y demás, pero va a ser alguien que va a tener que forzar un poco la máquina para llegar a esa conducta, ¿vale? La contorsionada está dentro de los signos que menguan la alegría, el buen humor y la simpatía. Y por supuesto, los puntos de la I, la escritura ingeniosa de puntos y barras de la T, ligados y demás, que nos da un plus a la alegría, al buen humor y a la simpatía, con el ingenio de una mente activa y dinámica. Por lo tanto, esta fluidez nos va a enmarcar claro, y lo vinculo a la pregunta de Antonio, nos marca claro que la inteligencia es una de las primeras grandes bases para esta actitud que además, recordad las investigaciones de Yale, la Clínica Mayo y la Universidad de Duke, nos están diciendo que este componente de ilusión, de vitalidad, de proactividad, de optimismo, de disfrute, de aprendizaje por el que el interletra ancho es un signo que está súper vinculado con una capacidad de aprendizaje mayor y es el signo central de la alegría, el buen humor y la simpatía. Todo esto tiene que ver con que el desarrollo de estos signos de la inteligencia son base importante para esta actitud eh, que hace al sujeto vivir con mucha más calidad de vida. Es decir, lo propio es que la gente más inteligente, digo lo propio, no lo que siempre ocurre, eh, no siempre y diría aún más, no tantas veces ocurre, es que la inteligencia fluya en este sentido para desarrollar esta actitud vital de disfrute, alegre, optimista, simpático, de buen humor de la vida. Bien,
Luego tenéis aquí las especificaciones caracteriales, no me voy a parar en ellas. Si queréis, recordad que podéis comprar las conferencias con todo el componente, el componente de la explicación por un módico precio. Me voy a centrar más en los signos gráficos, explicar los signos gráficos y el por qué ese signo gráfico acentúa la alegría, la simpatía, el buen humor. Dime, Antonio. En los signos que vamos a ver, ¿se podría decir que los opuestos o los contrarios es también los contrarios a la simpatía, la alegría y el humor? Absolutamente sí, pero con peros. ¿Por qué peros? Porque aquí no te pongo, por ejemplo, un signo gráfico que yo entiendo que potencia una buena disposición a esta actitud, porque tiene cosas buenas y malas y hay que meter mucho la grafometría de por medio, que es el palote cóncavo. Un palote cóncavo en la media, recordad, 45% de 100. Ese palote medio cóncavo en la media facilita, aumenta, potencia este comportamiento. Pero claro, esto sería una verdad a medias. Me vale que el cóncavo esté a 45, pero lo que no necesito para nada es que el conveso o el palote recto esté muy por encima de la media. Por lo tanto, este 45 me quedaría no anulado, pero sí bastante bloqueado, como rasgo o pulsión psicológica proyectada en la conducta del sujeto. Por lo tanto, he quitado el palote cóncavo. Además, muchos de los rasgos del palote cóncavo está en la escritura curva, o no pocos rasgos del palote cóncavo está en la escritura curva. Y respondiendo a tu pregunta, uno de los peores signos para la alegría es el palote convexo. Pero sin duda alguna es aún peor que el palote convexo, la escritura angulosa y, ya sabes bastante bien, el sumum de la escritura angulosa, que es la escritura yerta, que es el tipo que no sonríe ni aunque le pagues, el tipo que está siempre de mal humor, que siempre te responde irascible, eh, lo que implica lo que decía don Marco o lo que explicaba don Marco de la aridez afectiva de la conducta. Por lo tanto, no es así de claro. Tendríamos que hacer, toma nota si quieres para el año que viene, los signos gráficos justo de lo contrario, del pesimismo, del mal humor, de la antipatía y demás. Supongo que no tendrá tanto éxito la conferencia porque eso la gente no le motiva tanto, pero no son exactamente los opuestos. Los opuestos funcionan, pero hay algunos que tienen tanto peso como los opuestos que no aparecen aquí. Bien, ¿por qué la escritura curva? Bueno, ya sabéis, la escritura curva es la que dominan los trazos curvos en ella, porque la escritura curva tiene una predisposición natural. La gente que escribe con la escritura curva, dominantemente la escritura femenina, una predisposición natural a ver el vaso medio lleno, a sacar buen partido de las cosas, a sacrificarse porque todo vaya bien. Y esa es una actitud positiva, muy bonita, muy encomiable, que tienen fundamentalmente las mujeres en general y que da esa predisposición natural a sacar el mayor partido de todas las situaciones. La curva es la que hay un enfrentamiento y quiero rebajarlo o quiero que la gente acabe dándose un abrazo y haya buena disposición y dejaros de rollos, esto de estar peleado no merece la pena. Esta actitud, que es una actitud salvífica en el mejor de los terrenos, de la explicación del término, es también va muy de la mano del optimismo. Lo que ocurre es con la curva que tiene que venir muy bien vinculada en este combo o va a hacer aguas, ¿vale? Porque
esta predisposición natural de la que os acabo de hablar, si viene con otros signos gráficos, como es en este ejemplo de un interletra estrecho, incluso adosado y justapuesto, como veis aquí, la curva va a perder su eficacia. Tiene un buen espacio interpalabra, tiene muy mal ova, tiene una desligada, es decir, la curva le va a dar esa predisposición natural hacia esta actitud, pero luego va a estar todas las otras predisposiciones, pulsiones psíquicas que proyectan los otros signos gráficos que va a menguar significativamente en este caso. Por lo tanto, a la curva la quiero en esta ecuación, en este combo, pero la quiero muy bien instalada. Así como cuando os hable ahora del espacio interletra ancho, me da igual como venga, es muy raro que mengue la simpatía, la alegría, la dinámica proactiva y optimista del sujeto. Con la curva hay que tener cuidado. Da esta disposición, pero súmale otros signos que sujeten esta disposición. Dime, Antonio. Yo creo que en general, con todas las tendencias del optimismo, de la simpatía, va a tener mucho los matices, las tendencias que disminuyen. En este caso, por ejemplo, también en la barra de la T descendente. Por eh, ejemplo. o en la, o Y que adelgazada. Un segundo que te corte, perdona. Uno de los signos que me decías, eh, los contrarios son los que valen. Y te decía yo que sí, pero no. El no, por ejemplo, los adelgazamientos menguan mucho a la alegría. Y menguan mucho a las, no tanto a la simpatía, pero sí a la alegría, ¿vale? Y sobre todo a la disposición al buen humor. Entonces, esto que estás hablando tú tiene un sentido completo. Perdona que te he cortado. entonces esta persona, digamos, que tiene predisposición a serlo y que podría llegar a ser simpática, de hecho lo será, pero tiene unas connotaciones que no le dejan ser 100% como el pack completo que debería de tener. Efectivamente. Y eso implica que va a tener esa disposición, porque la curva tiene esa disposición, pero claro, con un interletra estrecho, esa disposición puede tener mucho carácter egoísta. Y claro, el egoísmo y la simpatía, la alegría y el buen humor no se llevan absolutamente nada de bien, pero nada. ¿Por qué? Porque la alegría, la simpatía, el buen humor en los humanos se refuerza con el feedback con el vecino, con el otro, con el que tengo enfrente. Es, está muy bien ser feliz solo, está muy bien ser alegre solo, ser simpático contigo mismo, pero todo esto toma naturaleza de verdad en la socialización con el otro. Y claro, el interletra estrecho, la socialización va a ser siempre desde el egoísmo. Y entonces tú tienes esta disponibilidad y este buscarme a mí, pero me buscas a mí porque quieres estar disponible para conmigo o me pones esta actitud de disponibilidad para sacar rédito a tus necesidades y tu ego. Porque esta letra además viene con letra grande, es decir, en la fuerza del ego egocéntrico es muy poderosa. ¿Ves? Vamos viendo cómo esta curvatura pierde carácter en este ejemplo enormemente. Por eso pido que la curva o bien es bien combinada o me vas a dar atisbos de esta disponibilidad potente y maravillosa que tiene la curva, pero no te la voy a ver en general o de forma seria. Voy a ver atisbos de esta disponibilidad, pero no te voy a ver verdaderamente abnegado, disponible, optimista, dulce, activo en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta actitud positiva. El siguiente signo es por excelencia, el signo base, ¿vale?
Si me decís cuál sería el signo base para para manifestar, proyectar de forma natural la alegría, eh, esta actitud positiva, optimista, vital, de disfrutar de la vida, sin lugar a dudas, es el interletra ancho. El espacio interletra ancho, recordad que los marquesianos medimos la profundidad del óvalo y según la profundidad del óvalo, luego vamos al espacio de separación entre las letras, nos da absolutamente igual que esté ligada o desligada, lo medimos con facilidad una vez que se aprende a cómo se hace y necesitamos que la media del ancho del óvalo quepa entre un enlace, entre una letra y otra, es decir, en lo que abarca lo que se llama un enlace. El espacio interletra justo es un enlace, perdón, es la media del ancho de un óvalo. Un espacio interletra estrecho, como veíais en la escritura anterior, es cuando no cabe la media del ancho de ese óvalo entre una letra y otra. Y un espacio interletra ancho es cuando cabe ese óvalo y un poquito más, o dos óvalos, o incluso, en algunos casos exageradísimos, hasta más de dos óvalos, que son rarísimos. Bueno, no tan raros, fijaros aquí, si la media del ancho de este óvalo es esta, fijaros cuántos óvalos caben entre el final de la I y el principio de la L. Perfectamente de 2 a 3. Pero lo normal en todas sus letras es uno generoso. Hay que medir todo el espacio interletra para sacar la media y demás y hablar con seguridad, pero vamos, ahí en este ejemplo lo veis con claridad. ¿Qué ocurre con este espacio interletra? El espacio interletra ancho es por excelencia el signo de la alegría y la simpatía, porque es el signo de la generosidad. Es el rasgo caracterial dominante, es la generosidad. El sujeto que está abierto a ser mm, activamente o a volcarse activamente en el estar bien con el otro, en el de gozar de la vida desde esa generosidad que lo abarca todo. La generosidad que empieza, como nos recuerda muy bien Antonello, con la predisposición del sujeto a escuchar activamente al otro para aprender del otro, para encontrar un campo de socialización que lo vincule activamente. Por lo tanto, ya por lo cognitivo es un signo que potencia las inteligencias, que potencia el aprendizaje, pero claro, nuevamente lo vincularía con la primera pregunta de Antonio. La inteligencia va de la mano la inteligencia cognitiva va de la mano de la simpatía, el buen humor y la alegría, y sí, en este caso van no de la mano, van absolutamente combinados, justapuestos, no hay forma de separarlos. ¿Qué ocurre con el espacio interletra cuando es ancho? Que el sujeto de por sí tiene una naturaleza alegre, simpática, a tener lo que llamaríamos en lenguaje coloquial buen rollo, a reírse, a contar chistes, a divertirse, a socializarse, a dejar al otro ese campo de expansión para acogerlo y multiplicarlo con una conducta muy proactiva y muy generosa en todos los sentidos. El interletra ancho va a facilitar que el sujeto eh, tenga una disposición natural a gozar de la vida absolutamente fantástica. Yo siempre digo en clase una broma que le digo que cuando nos vayamos de copas a cenar, de tapas con los amigos, tengamos siempre al lado un interletra ancho. Porque se va a pegar por ser simpático, por hacer chistes, por tratar bien al grupo, porque nadie se quede desligado para integrar a todo el mundo. Además nos va a invitar y vamos a tener que pelearnos con ellos para que no nos inviten a todo, porque les surge de forma espontánea y natural esta proyección de la pulsión psíquica que implica el interletra ancho. El signo por excelencia de la alegría, la simpatía, el buen humor y demás. Y complicado encontrar
muy complicado encontrar cuando hay un interletra ancho signos que mengüen significativamente esta potente pulsión. Podemos encontrar la interletra ancho con palotes adelgazados, barras de test adelgazadas, pero no lo vamos a ver en el ámbito social porque ese adelgazamiento lo va a sufrir él en petit comité, lo va a sufrir él en sus carnes y no nos lo va a comentar, no nos lo va a expresar y demás. Verdaderamente hay muy pocos signos que pudieran menguar la calidad y la potencia de este interletra ancho. ¿Los hay? Sí. Por ejemplo, una presión por encima de la media. Pero es raro que se encuentre, muy raro que se encuentre una presión por encima de la media con un interletra ancho. ¿Los hay? Sí. Pero sería estadísticamente anecdótico. Una letra sinistrógira también podría... No, el interletra ancho mata por completo a la sinistrógira, la nula, prácticamente por completo. Y aparte que no es nada propio que una sinistrógira tenga un interletra ancho. Los hay, ¿eh? Los hay, pero no sería habitual. Las sinistrógiras suelen ir más con interletras justos y estrechos que anchos. Pero verdaderamente es que no hay ningún signo. Es muy potente el interletra. Me acuerdo que Luigina, una de nuestras grandes profesoras, una psicóloga fantástica, decía siempre, mirad con preferencia el interletra. Y verdaderamente es que el interletra marca mucho. Ese interletra estrecho que marca el ser, el sujeto egocéntrico, egoísta, encerrado en sí mismo, encerrado en el núcleo familiar, con miedo a salir hacia afuera, eh, con todo lo que implica los rasgos egocéntricos y egoístas. Es interletra justo que le marca el sentido de la justicia de forma obsesiva, que va a trasladarlo esto a todos los componentes de la conducta, y el interletra ancho que marca de una forma absolutamente avasalladora la conducta. Pero los tres interletras marcan muchísimo la conducta del sujeto. Y por eso es muy complejo encontrar signos que reduzcan la calidad potencial o el potencial expresivo proyectivo del espacio interletra. Cuando el interletra te marca hacia un lado, te va a encontrar muchos signos que marcan hacia ese lado. Y cuando marca hacia el otro, te encuentra muchos signos que marcan hacia el otro. Evidentemente somos sujetos humanos complejos, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, valga la tontería, pero incidiendo en esa complejidad. Es decir, podemos encontrar y encontramos de todo, pero lo habitual estadísticamente es que esto no ocurra. Claro, yo imagino que la gente que nos está viendo, que sepa algo de nuestra escuela, le viene a la cabeza muchos signos, digamos, contrarios a la letra, al interletra ancho, como son signos de egoísmo, como un óvalo cerrado, etcétera, de poca comunicación. Entonces, claro, igual es que no se dan, existen, pero no se dan en ese contexto, en ese ambiente. Has puesto un ejemplo maravilloso, Antonio. No recuerdo nunca en mi vida haber visto un interletra ancho con óvalos cerrados. Jamás. Es más, recuerdo perfectamente lo opuesto. Es un exceso de óvalos abiertos en los interletras anchos. ¿Qué es lo que te pide la Eh, letra? ¿eh? ¿Qué es lo que pide la letra? Claro, exactamente, por lo que te decía os decía hace unos segundos, hace un segundo. Es muy raro que lo que marca el interletra se vea volteado por otros signos. Es verdaderamente complejo, porque es muy potente el interletra. El ser de naturaleza egoísta, ser de naturaleza justo o ser de naturaleza generoso marca muchos componentes caracteriales de la naturaleza, porque yo soy generoso en mi vivencia con mis hijos, con mis amigos, con la sexualidad, con todo aquello que hago.
Y lo mismo en el egoísta, con los hijos, con los amigos, con la sexualidad, con el trabajo, con mil otras cosas. Entonces, como este componente caracterial es tan potente, verdaderamente es muy complejo. Como es tan expansivo, tan potente y expansivo, es muy complejo que lo veamos contrariado. Muy, 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 muy complejo. Y por eso nos vamos a encontrar el interletra ancho en la gente más inteligente, más fluida. Nos vamos a encontrar el interletra ancho en la gente de renglón ascendente. Nos vamos a encontrar el interletra ancho en la gente de óvalos abiertos, en la gente de escritura oscilante. Es raro encontrar el interletra ancho en los paralelos, rarísimo. Aunque alguno hay. Eh, Tiene que ver todo con una presión en la media, con una escritura dominantemente más ligada que desligada o claramente ligadas. Es decir, como Marquesán habla del potenciador del espacio interpalabra ancho, como que potencia todos los signos positivos y mengua los negativos. Sin embargo, y curiosamente, dándole él también la importancia que hablaba antes que daba Luigina al espacio interletra, con el interletra ancho no dice lo mismo. ¿Por qué? Porque el interletra ancho tiene una serie de defectos, por ejemplo, en el plano familiar, están más volcados a lo social que a la familia, que ya van a menguar algunos rasgos positivos de la conducta, mientras que el interpalabra ancho no mengua absolutamente ningún rasgo positivo de la conducta. Es decir, Marquesán, muy inteligente, muy asociativo, comprende claramente que este sentido es este signo es muy potente, pero conviene tenerlo, por ejemplo, controlado con un espacio interpalabra ancho. Si el interletra ancho no viene con un buen espacio interpalabra, ese que potencia todos los signos positivos y mengua los negativos, va a dispararse lo negativo. Si me preguntaras que se te está pasando por la cabeza, que nos conocemos, eh, ¿es más lógico que haya un espacio interpalabra estrecho que un espacio interpalabra ancho con el interletra ancho? Te diría que lo lógico es el interpalabra estrecho, porque el interpalabra estrecho es disfrutón, búsqueda de sensaciones. Y en esa búsqueda de sensaciones, ese elemento negativo que podría acompañar con más habitualidad al interletra ancho es el interpalabra estrecho y que va a menguar la calidad de todo lo positivo que tiene el interletra ancho. Pero no se me ocurre ningún otro signo en negativo que acompañe habitualmente. Bueno, unos óvalos abiertos exageradamente, que es habitual en ellos, también es un signo negativo. Pero fijaros, son dos signos negativos del disfrute. Es decir, en el campo que estamos hablando, la alegría, la simpatía y el buen humor no mengua para nada. En el campo de una conducta mejor regulada, con un buen autodominio, sí que mengua y mengua significativamente. Por eso Marquesán no la pone al nivel del espacio interpalabra. Bien. Continuamos. El renglón ascendente. El renglón ascendente es un signo básico del optimismo. Pero acordaros de los primeros momentos de la conferencia. Ese optimismo es la base de esa actitud que me lleva y que va de la mano de la alegría, el buen humor y la simpatía. Las personas, perdón, de renglón ascendente son naturalmente alegres, simpáticos y de buen humor, de forma natural. También tiene componentes negativos, como que son muy competitivos, pero si se lleva bien, con signos que lo acoten, como por ejemplo siempre el espacio interpalabra, una escritura más clara o una escritura clara en la media, un mis de palotes adecuado, una fluidez adecuada.
ese espacio, ese renglón ascendente va a dar un brillo a la conducta, va a dar una potencia maravillosa a la conducta. Y va a mermar esos elementos agresivos, competitivos que tiene el renglón ascendente. Pero por la naturaleza el renglón ascendente está por debajo del interletra ancho y casi a la par que la fluida. La fluida es muy potente y el renglón ascendente hay que tener los parámetros necesarios. Recordad en nuestra grafometría cuáles son. Entonces, este renglón ascendente pedimos que sea claramente ascendente, pedimos que cumpla los parámetros de lo que tiene que ser grafométricamente un renglón ascendente y desde luego ya nos está dando una pulsión natural a ser alegre, a ser optimista, a ser, porque la gente optimista es más alegre de naturaleza, se recupera mejor, se enferma menos, disfruta más de la vida, disfruta más de todos los mecanismos con los que se encuentra día a día del aprendizaje, de la conducta, de la socialización, de la relación con uno mismo. Yo creo, yo puedo, yo siento que voy hacia adelante, que no tengo impedimentos. Es decir, tenemos aquí una conducta absolutamente optimista, vitalista, de deseo de disfrutar de la vida. Y claro, cuando alguien tiene esa conducta de forma natural, los problemas menguan su potencial enormemente. ¿Por qué? Porque yo veo de forma natural, veo en el problema un proceso de aprendizaje y por lo tanto este problema no es una roca insalvable, sino una roca maravillosa que me va a permitir aprender algo para evitar volver a repetirlo. Cuando yo tengo esta actitud inteligente, emocionalmente inteligente, evidentemente todo el potencial, esto se desarrolla o se expande a muchas otras formas de la conducta y del pensamiento. Y claro, esta actitud optimista, vitalista, atrevida, valiente, simpática y alegre que tiene el renglón ascendente es absolutamente positiva. No puede faltar dentro de la alegría la oscilante. La oscilante es el pozo emocional inteligente, de la inteligencia emocional, donde se sostiene lo que diría el amigo Jesús. Es la piedra angular donde se sostiene verdaderamente una predisposición a la alegría, a la simpatía, al optimismo, a la vitalidad. Recordad, si no lo sabéis, los que no sois marquesianos, que para nosotros la oscilante es la escritura que traduce la empatía emocional del sujeto. La emocional, no la cognitiva. ¿Vale? ¿Por qué la empatía es un pozo piedra angular tan importante? Pues por obvias razones. Aquí el que no está predispuesto de forma natural a sentir al otro, siendo la alegría, la simpatía, el buen humor, algo que es muy, muy, muy especialmente de la conducta social del sujeto, aquel que no tiene la capacidad de percibir al otro, de sentir con el otro, de leer al otro, no va a desarrollar adecuadamente un estado de humor bueno, equilibrado, sujeto a los cambios de los problemas que le lleguen. No puede desarrollar una alegría ni una simpatía que no sea forzada, ficticia, falsa, teatralizada. Por lo tanto, este pozo maravilloso que es la oscilante da, como dice una de nuestras alumnas, Silvia, que es especialista en lenguaje no verbal, da la alegría que transmite
o la sonrisa real y la alegría real que transmiten unos ojos y unos gestos de los microgestos de la cara frente a esa risa fingida, a esa sonrisa que dices, se está acordando de mi padre, cuando menos, o está haciendo, yo qué sé, pensando en otra cualquier cosa mientras hace que se sonríe, que es alegre y demás. ¿Qué quiero deciros con esto? Que esta empatía, esta naturaleza empática del sujeto es la que de verdad nos da la naturaleza verdadera, la naturaleza, el sostén, la piedra angular sobre la que se basa todos los otros signos. Un interletra ancho sin oscilante va a hacer aguas. Incluso el interletra ancho sin oscilante hace aguas. Porque con una paralela, que es la contraria a la oscilante, eh, mm, si no leo al otro, si no conecto con el otro, voy a utilizar al otro. Y voy a utilizar mi simpatía y mi supuesta alegría que voy a transmitir porque está el espacio interletra ancho, pero lo voy a transmitir con la intención de manipular, cosificar, dominar al otro. Dime, Antonio. Haciendo un paréntesis, los marquesianos tenemos, digamos, 3 tipos de oscilante: la directa, la indirecta y la de tercer nivel. ¿Qué diferencia hay entre ellas para que haya mayor o menor sentido del humor? ¿O no Eh, influye? Muy buena pregunta. Te vas superando mes a mes. Jodido. Esta es una pregunta que tengo que pararme a pensar. Eh, Primero decir que la oscilante directa es la que los palotes empiezan en el lado izquierdo, digamos, en abanico, y se va abriendo hacia el derecho para que la gente sepa. ajá. Te respondería tras pensarlo. Mi cabeza no se ve, pero está ahora a 100 por hora con el calor que hace. Me acordaré de ti luego. Eh, Te respondería que la oscilante directa sería todo de lo que estoy hablando. Te respondería o te respondo que la oscilante indirecta la vemos en escrituras de interletra ancho, pero paralelas. No, perdón, pero con signos que ya menguan el interletra ancho y por lo tanto de baja calidad y de impostación, de forzar, de... Parece muy simpático, pero no me acabo de fiar. Oscilante indirecta y con cuidado, que son muy buenos disimulando. Y la oscilante de tercer nivel, me está haciendo sudar. Porque la oscilante de tercer nivel va a depender muchísimo de cómo se encuentra el sujeto en el medio ambiente donde se esté desarrollando la situación. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, la oscilante directa acapararía todo lo que he dicho anteriormente, la indirecta no me fiaría nada, como no nos fiamos nunca con la indirecta, porque es el típico manipulador habilidosísimo y astuto que es capaz de llevar a la gente al huerto sin darse cuenta. Y del oscilante de tercer nivel va a depender muchísimo la situación en la que está. Porque, primero, gracias a Dios, estadísticamente son la oscilante menos presente. Es la más compleja en cuanto a la naturaleza de la oscilante y por lo tanto la que menos vemos y por lo tanto es la que menos podemos hacer asociaciones con ella. Por eso me estás haciendo sudar. Gracias. Que hace poco calor. Yo no diría de la oscilante de tercer nivel nada negativo hasta verlo en el contexto. Y cuando digo contexto, digo el contexto particular, social en el que se esté moviendo.
Porque tengo muy claro que en algunos contextos va a aparecer una seta y en otros contextos se va a relajar y va a disfrutar enormemente. Pero ese es el tercer nivel. La esencia del tercer nivel es esta. Activo y desactivo la empatía. Y si estoy activando y desactivando la empatía, ¿cómo puedo responder a tu pregunta? Sin sudar. Es imposible. No sé dónde activa el sujeto y lo desactiva. No tengo ni idea, no puedo saberlo. No tenemos esa capacidad. Dentro de los límites de la psicología de la escritura está este. No sabemos dónde activa el sujeto su empatía y no sabemos las causas por qué las activa y por qué no. Sabemos que hay un componente defensivo enormemente, pero claro, ahí vamos a meter ya los palotes adelgazados. ¿Qué nivel de palotes adelgazados tiene el sujeto para esto? No puedo responderte más, lo siento. Perfecto. Bien. Y signos que aumentan. Voy rápido con estos, no os preocupéis, no os voy a robar mucho más tiempo. Los signos que aumentan está el interrenglón justo porque es un signo que habla de un comportamiento moral, de un comportamiento fiable. ¿Y por qué digo que aumenta este signo más los otros que vamos a ver? Porque os estoy diciendo que la alegría, la simpatía, el buen humor tienen un componente absolutamente social, ¿vale? Los desarrollamos socialmente. Y claro, alguien que tenga este interrenglón justo, que manifiesta y proyecta un sentido de la justicia, equilibrio en el trato con los demás, es alguien del cual me abro para recibir su información. Y cuando estoy abierto, no estoy a la defensiva, fluye de forma más natural en mí la alegría, el buen humor y la simpatía. Si me pongo a la defensiva, no. Cuando estamos frente a un sujeto de interrenglón justo, inmediatamente nos va a inspirar simpatía porque nos inspira confianza. Porque hay un equilibrio a la hora de hablar, de comunicarse, de escuchar. No habla por hablar, habla con un objetivo y ese objetivo suele ser equilibrante, no suele ser, es de naturaleza equilibrante. Entonces me fío y como me fío, me relajo y me inspira seguridad y simpatía. El interpalabra ancho, ya os lo he explicado antes, no voy a volver sobre él. La escritura lanzada, aquí ya viene el combo de signos, cuando tenemos el interletra ancho con los brincos, pues se potencia los brincos, potencia el sentido del humor enormemente, le da una dinámica más airosa, más divertida, más ingeniosa, más creativa, no ingeniosa, sí, pero sí creativa. Da un sujeto con el que puedo estar hablando de horas porque siempre tiene algo interesante, curioso, entretenido de hablar. Y claro, cuando estoy con un sujeto que me transmite esa fluidez, comunicación, además con ese interletra ancho y que ya de por sí me quita todas las barreras, si a eso lo sumamos una conversación súper expansiva, súper atractiva, pues perfecto. Y con la profusa pasa eh, parte de lo mismo. Lo malo de la profusa es que, como viene con grande, las habichuelas están contadas. ¿Qué significa esto? Que la grande va a hacer aguas por algún lado y va a hacer aguas a veces más tarde que pronto, pero normalmente más pronto que tarde, ¿vale? La grande da un sentido exagerado en todo lo que hace. Entonces, es esas personas que dices, es natural que sea tan exageradamente generoso, es natural que sea tan exageradamente davidoso, es natural que sea tan exageradamente, cuando dicen piropos a los demás, piropeador, no sé si se dice así. Es natural que tiene un punto de empalago, tiene un punto, o como dicen ahora modernamente, exagerada intensidad de la conducta, ¿vale? Y es que viene con la grande.
Entonces, este interletra ancho con grande, que no es nada habitual, pero sí se da con relativa frecuencia, pequeña frecuencia, pero se da. eh, Tú te lo pasas bien, tú estás a gusto allí, tú estás bien en la situación, pero te estás preguntando. Aquí hay algo que chirría. Aquí hay algo que no me acabo de fiar. No me puedo fiar de alguien que sea tan exageradamente generoso, tan exageradamente piropiador, tan exageradamente bien queda, tan exageradamente... me pone a la defensiva. Si tienes la capacidad de leerlo, el entorno, si tienes empatía para leer al otro, no le vas a juzgar, simplemente vas a ver que es una pose que no necesariamente es interesada, pero que es una pose de la conducta y ya está. Puedes disfrutar lo que te permita a partir de ahí. Si no tienes la capacidad de leer adecuadamente al otro, puede que te agobien los de la profusa, no pueden, no. A cualquier sujeto normal les acaban agobiando. Esa intensidad es agobiante. Bien, pues si no hay preguntas, hasta aquí ha llegado la conferencia de hoy. Espero que os haya gustado. Nos quedamos con esas risas y esas sonrisas de la imagen y me pongo a vuestra disposición, como siempre. Nada, quería darte las gracias porque ha sido una clase muy didáctica y muy fácil de entender para la gente, tanto los que tenemos algo de conocimiento como los que nos estén conociendo sobre los signos y lo potente que es la escritura y lo que podemos conocer. Y para eso, pues simplemente les podemos recordar que ahora en septiembre vamos a empezar un curso. Si quieres hablar sobre el curso, Ah, vas a es hablar. verdad. Gracias, Antonio. Queremos invitar a la gente a los 4 cursos que iniciamos en septiembre. Bueno, en septiembre hacemos el lanzado de los cursos y en realidad los empezamos en octubre, pero vamos, empezamos en septiembre con todo el movimiento y es el curso de Psicología de la Escritura, donde se aprenden estos 369 signos gráficos, cómo combinarlos, cómo hacer una lectura completa y compleja de la personalidad humana. Tenemos el curso de reeducación grafomotriz y emocional, donde nos metemos con todos los problemas de aprendizaje que desarrollan los niños y las metodologías de reeducación de esos problemas, dislexia, disgrafías, déficit de atención, problemas de lateralización, problemas de psicomotricidad fuera del ámbito de las disgrafías, problemas de conducta, aunque esto más enfocado al estrés emocional. Todo ello y con un módulo final de grafopsicoterapia. Ese es el Recordar, segundo paso. Dime. recordarles a la gente que precisamente del curso del año pasado hay gente que ha conseguido poder trabajar con este curso, o sea que es algo muy importante además. Sí, sí, no uno ni dos, sino varios de ellos ya están trabajando. Uno ha abierto campo y otros dos ya estaban haciendo sus pinitos y ahora ya, bueno, una estaba viviendo de ello y se ha expandido mucho con el conocimiento y otra se ha expandido también. Nuestra compañera de Paraguay o de Uruguay, siempre meto la pata, perdón. Eh, Bien, ese sería el segundo curso, el de reeducación grafomotriz. Un tercer curso es el de los 3 test proyectivos. Vamos a hacer un gran curso sobre los test proyectivos desde la psicología de la escritura, es decir, vais a ver mucho más allá de los que tengáis conocimientos de los test proyectivos, vais a ver la mirada que la psicología de la escritura marquesiana tiene de los 3 proyectivos, desarrollando los más famosos, familia, casa, árbol, persona.
Y luego vamos a ver también un poco el test de los colores, el test del garabato y los signos de patologías distintos, desde abusos sexuales a enfermedades que se manifiestan también en los test proyectivos. Y el cuarto curso, el más anhelado por mis alumnos pesados y queridos, el de grafopatología. Vamos a iniciar también para octubre, ahora empezamos con la programación. Vamos a iniciar un curso completo de grafopatología donde vamos a enfocarlo en dos grandes campos, evidentemente, en todas las enfermedades físicas que tenemos estudios, investigaciones y el desarrollo de todo ello, y en el campo psicológico y psiquiátrico, donde también hay investigaciones y estudios de nuestros médicos, psiquiatras, psicólogos, más las que hemos realizado Antonello y yo, sobre el tema de las enfermedades físicas y psicológicas. Informar a la gente que a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o en nuestra web psicologiadelascritura.org, pueden encontrar la información y mandar un email a formación@psicologiadelascritura.org para más información sobre todos estos cursos que son, bueno, impresionantes. Y en nuestro canal vamos a tener también ir sacando publicidad y sacando información para que la gente vaya sabiendo de lo que va esto. Y ya para terminar, y antes de... ¿Sí vas a decir algo, Rafa? Sí, no, que esperamos a la gente con mucha ilusión porque los cursos nos dan pie a conocernos, a formar parte luego de la AIS, que la gente nos sigue y tenemos esa formación continua, constante seguimiento y vínculo con los alumnos, formando además luego una familia maravillosa que vemos en nuestros congresos y en nuestras actividades. Y la ilusión no solamente de formarse, sino para pasar a pertenecer a esta gran familia de la Asociación Internacional de la Psicología de la Escritura, que recordad, estamos en 4 grandes países. Bueno, Suiza es pequeño, pero es un país conocido por todos. Italia, España y nuestro gran y querido México. Y ya como siempre en este punto, antes de terminar, recordamos que el próximo encuentro en nuestro canal sobre la temática 12 meses, 12 causas va a ser el 24 de septiembre y no podía ser un tema más diametralmente opuesto al que hemos hecho hoy. En este caso vamos a tratar sobre las conductas autolíticas. Las conductas Y un tema suicidas que veremos a través de la escritura. Perdón. que me parece de actualidad, un tema muy callado que la gente no trata y es súper importante y al final todos conocemos a alguien. Sí, desgraciadamente se ha disparado a un límite que nunca habíamos tenido datos históricos. Literalmente eh, está sobrepasado. La sociedad está sobrepasada con el tema este, para nuestra tristeza y desgracia. Y vamos a demostrar y proyectarles a la gente cómo a través de la escritura se ve perfectamente, pero perfectamente, las tendencias suicidas autolíticas de la gente. Y como buenos oscilantes y buenos reglones ascendentes, vamos a ayudar a la gente y por eso vamos a enfocar ese tema precisamente para ayudar a todo el mundo que pueda tener algún familiar, algún amigo, alguien conocido que tenga estos rasgos que vamos a ver. O Ese los es el objetivo. profesionales, o los profesionales de la psicología, de la medicina, la psiquiatría o de la terapia, los quads, me da igual cuál sea el profesional, que también estén interesados en este tema. Sería un verdadero placer, maestros, profesores que tienen este tema a diario, desgraciadamente, o casi a diario. Sería fantástico que nos pudieran acompañar. Bueno, Rafa, quiero agradecerte enormemente otra vez tu tiempo, tu dedicación y recordar a la gente que puede seguirnos en nuestro canal de YouTube, el vídeo, y emplazarles para el próximo 24 de septiembre a la misma hora. Un saludo y muchas gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Antonio, y gracias a ti por tu enorme trabajo constantemente. A vosotros, un saludo. Saludo.